Margaret Cavendish escribió libros de filosofía, ciencia, poesía y ficción. Publicó con su nombre, incluyó su retrato, opinó sobre temas que ninguna mujer debía tocar. Y por eso, la llamaron loca. Dijeron que era una mujer vanidosa, ridícula, excéntrica, y que su único mérito era haber nacido noble. A sus textos no se les respondió con argumentos, sino con burlas. A su pensamiento, con silencio. A su valentía, con desprecio. Pero, ¿realmente estaba loca? ¿Era egocéntrica? ¿O simplemente fue una mujer que se atrevió a no pedir permiso? Hoy, en La voz de una dama, vamos a mirar de frente cómo fue juzgada Margaret Cavendish. Y a preguntarnos, ¿por qué la historia ridiculiza a quienes se salen del margen, especialmente si son mujeres? A lo largo de su vida, y durante siglos después, Margaret Cavendish fue más conocida por su personalidad extravagante que por sus ideas. Sus contemporáneos no sabían cómo clasificarla. Algunos la llamaban la duquesa loca. Otros, con un tono más educado pero igual de cruel, decían que era una mujer fuera de su lugar. Se reían de su forma de hablar, de sus modales teatrales, de su manera de vestir, excesiva, llamativa, siempre rompiendo el protocolo. Pero sobre todo, se burlaban de que escribiera, de que publicara libros con su nombre, de que firmara tratados de filosofía, obras de teatro, poemas y novelas. Y lo que más escandalizó a muchos, que pusiera su retrato en la portada de sus libros. Eso fue visto como un acto de vanidad imperdonable. No era común en hombres, y mucho menos en una mujer. La crítica no era solo intelectual, era personal, era estética, era de género. Porque Margaret no solo desafiaba las ideas dominantes, también desafiaba el papel que se esperaba de ella como mujer aristócrata. Y el castigo por eso, no fue un debate. Fue la burla. Su figura fue convertida en caricatura. Y su pensamiento, en rareza. No importaba cuánto escribiera ni qué tan profundo fuera su argumento. La forma era usada siempre para invalidar el fondo. Margaret Cavendish no vivía en el siglo XXI. No tenía una comunidad intelectual que la respaldara. No existía la noción de igualdad académica, ni mucho menos libertad de expresión para las mujeres. Vivía en un mundo hecho por y para los hombres. Un mundo donde las mujeres nobles debían ser discretas, decorosas, obedientes. Hablar solo en voz baja. Escribir, si acaso, cartas privadas o algún poema piadoso. Y sin embargo, Margaret pensaba en voz alta. Se atrevía a discutir de filosofía natural, a publicar libros que contradecían a los grandes pensadores de su tiempo, a construir un sistema cosmológico propio. Lo más insoportable no era que tuviera ideas, sino que no tuviera vergüenza de tenerlas. Margaret no escribía desde la humildad forzada que se esperaba de las mujeres intelectuales. No se disculpaba por publicar. No fingía ignorancia. No se presentaba como alguien que solo busca aprender. Se presentaba como una voz con algo importante que decir. Y eso, en su tiempo, fue imperdonable. Porque la valentía de una mujer que no se escondía era vista como arrogancia. Su independencia, como locura. Su pensamiento, como una amenaza. Y en parte, lo era. Margaret no solo rompía las reglas del pensamiento. Rompía las reglas del comportamiento. Por eso no solo la criticaron por lo que decía, sino por el hecho mismo de atreverse a decirlo. Una mujer que publica con su retrato en la portada de sus libros. Una mujer que habla de sí misma en prólogos larguísimos. Una mujer que insiste, una y otra vez, en dejar claro que lo que piensa merece ser leído. ¿Vanidad? Eso dijeron sus críticos. Y aún hoy, muchos repiten ese juicio condescendiente. Pero, ¿y si no fuera vanidad? ¿Y si fuera una estrategia perfectamente lúcida? Margaret Cavendish sabía algo. Que nadie la iba a recordar si no dejaba su rostro y su voz bien grabados en el papel. Sabía que, como mujer, no formaba parte del canon. Que sus ideas serían ignoradas. Que sus libros, si sobrevivían, lo harían a duras penas en los márgenes de la historia. Y por eso se retrató. Por eso escribió sobre sí misma. Por eso puso su nombre en cada portada. No por egocentrismo,
sino por supervivencia intelectual. Margaret no quería ser invisible. Quería existir en la memoria del mundo. Y sabía que, para lograrlo, tenía que asegurarse de dejar una huella. En vez de esconderse, se mostró. En vez de suavizar su voz, la subió. En vez de pedir permiso, se presentó con autoridad. Y sí, eso incomodó. Porque lo que algunos llamaron vanidad era, en realidad, una forma de resistencia. A lo largo de la historia, muchas mujeres que pensaron diferente fueron llamadas locas. No porque lo fueran, sino porque pensaban demasiado. Hablaban demasiado. Se salían del guión. Margaret Cavendish fue una de ellas. No encajaba en ningún molde. No escribía como se esperaba. No vestía como se esperaba. No hablaba como se esperaba. Era excéntrica, sí. Pero su excentricidad no era síntoma de desequilibrio, sino una forma de libertad radical. La tacharon de rara, de ridícula, de desmedida, cuando en realidad lo que estaba haciendo era vivir su pensamiento hasta las últimas consecuencias. En vez de quedarse en su palacio escribiendo en secreto, publicó, debatió, se expuso, arriesgó su nombre, su imagen, su legado, y lo hizo sin protección. Sin escuela. Sin red. ¿Loca? No. Lo que pasa es que fue valiente. Valiente por imaginar un mundo diferente. Valiente por hablar cuando nadie se lo pedía. Valiente por seguir escribiendo aunque todos se rieran. Hoy, siglos después, sus ideas vuelven a ser leídas, estudiadas, admiradas. Y tal vez eso sea lo más valiente de todo. Haber creído en su propia voz. Cuando el mundo entero la negaba. Margaret Cavendish no fue una mujer fácil de clasificar. No fue sumisa, ni discreta, ni silenciosa. No pidió permiso para pensar. No se disculpó por tener ideas. Y eso fue, para muchos, un problema. Por eso la llamaron loca. Por eso la ridiculizaron. Por eso la trataron como una excentricidad histórica. En vez de reconocerla como la pensadora brillante y profunda que fue. Pero la historia cambia. Y cuando la miramos con otros ojos, empezamos a ver que lo que antes fue motivo de burla era, en realidad, coraje. Margaret no escribió para agradar. Escribió para existir. Para dejar una huella en un mundo que quería olvidarla. Y lo logró. Porque hoy, estamos aquí, hablándola. Leyéndola. Rescatando su voz del silencio. Y cada vez que lo hacemos, desmentimos a todos los que dijeron que no valía la pena escucharla. Si tú también crees que muchas veces se ha llamado locura a lo que era simplemente libertad, suscríbete a este canal. Aquí seguimos recuperando las voces de mujeres que pensaron sin permiso. Y que nos enseñan, a través de los siglos, que tener una voz propia siempre fue un acto de valentía.